Ayer por la tarde estuvimos viendo algún argumento a favor del diseño inteligente. Hay varios argumentos a favor, ya lo dije ayer, pero no hay espacio para considerarlos todos. Entonces hablamos de la complejidad especificada y también hablamos de la complejidad irreducible, que es, digamos, los dos argumentos centrales del diseño inteligente. Hoy vamos a hacer algo así como ayer, pero en sentido contrario, es decir, de las varias críticas que tiene el diseño inteligente, vamos a hablar de la imperfección, que es lo que habíamos comentado, habíamos prometido ayer. Dentro de las críticas vamos a observar esta, que es, a mi modo de ver, la crítica más seria hacia el diseño inteligente. Bueno, yo no sé, siento algunas palabritas, pero a veces hay que ponerlas para centrarnos en dónde estamos. Disteleología es el diseño subóptimo. Quiere decir aquello del diseño que no nos agrada, que no nos parece que está bien. Si queréis así una especie de descripción de lo que vamos a hablar esta tarde, es el mal diseño y el diseño del mal. Mal diseño es lo que entendemos que está mal en el diseño. Es decir, defectos en la naturaleza que vemos, cosas en las estructuras y fisiologías que creemos que sería mejor si se hiciera de otra manera. Y diseño del mal es lo que hablábamos del sufrimiento, de la muerte que hay en la naturaleza. Entonces todo eso se engloba en esa palabrita disteleología. Bueno, vamos a hablar del mal diseño y luego del diseño del mal. El mal diseño simplemente es que se analiza determinado sistema biológico, determinada estructura biológica, y se ve que tiene defectos de construcción, ¿no? Es decir, que si hubiera un diseñador inteligente no lo hubiera hecho así, lo hubiera diseñado de otra manera. Entonces hay una serie de ejemplos que los científicos llaman órganos vestigiales, es decir, cosas que hay en una estructura biológica que no tendrían que estar ahí, pero que si están tienen una explicación evolutiva, pero no una explicación desde el diseño inteligente. Por ejemplo, ahí tenemos una ballena. Entonces, en la cintura pelviana, en esta parte de aquí, hay unos huesecitos que se interpretan como restos de fémur, pelvis, isquion, que es la cintura pélvica, restos de la cintura pélvica, que están ahí y no sabemos para qué están ahí. Según la teoría de la evolución, las ballenas son mamíferos que regresaron de la tierra al agua de nuevo. Yo supongo que sabéis un poquito de qué va la teoría de la evolución. Hay un momento determinado, la vida aparece en el mar, es un agua, en el agua es donde se genera la vida, se desarrolla ahí y en un momento determinado conquista la tierra. Y ahí tenemos los anfibios, los reptiles, los mamíferos. Y un grupo de mamíferos regresa al agua de vuelta. Entonces eso implica unas reestructuraciones esqueléticas determinadas para adaptarse al agua de nuevo. Entonces los cetáceos, que son las ballenas, los cachalotes y demás, son animales que eran terrestres y en algún momento determinado regresan al agua y su anatomía empieza a adaptarse de nuevo al agua. Entonces aquí vemos las extremidades anteriores, que tienen una estructura típica de una extremidad de un animal terrestre, y atrás evidentemente ya no queda extremidad ninguna, hay solamente una aleta caudal, pero quedan estos restos que los científicos llaman órganos vestigiales, es decir, son vestigios de lo que fueron unas patas traseras. Sabéis que los mamíferos tienen 4 patas para desplazarse por la tierra. Entonces las 2 de atrás han ido desapareciendo como consecuencia de una adaptación al agua. Entonces hoy, en estos momentos de la historia evolutiva de las especies, nos encontramos que aún quedan restos óseos de lo que fueron esas patas. Aquí tenéis una fotografía de una columna vertebral de un cetáceo y aquí podéis ver uno de estos huesecitos que son como órganos vestigiales. Los evolucionistas esto le dan una explicación muy sencilla. En un proceso evolutivo donde las especies se transforman de unas a otras,
es normal que encontremos en alguna especie restos de lo que fue antes un determinado órgano que ha ido desapareciendo conforme se ha ido adaptando a otro sistema de transporte y de medio ambiente. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el caso del apitón, de esta serpiente. Aquí tenemos la columna vertebral, las costillas, y en un lugar determinado se encuentran estos huesos que se pueden interpretar como ileón y fémur, algo parecido a lo que hemos visto antes en la ballena, incluso con esta uña. Esta sería la piel y por aquí se sobresale, ¿no? Las serpientes antes eran lagartos que tenían 4 patas, o animales vertebrados de 4 patas, que fueron reduciéndose las patas hasta transformarse el cuerpo del reptil reptador, digamos, el grupo de las serpientes. Pero en el caso del apitón ha quedado como un resto, como un órgano vestigial, lo que fueron las patas. Entonces, repito, la teoría de la evolución tiene una buena explicación para esto. El problema, por eso digo que esta tarde vamos a hablar de la crítica al diseño inteligente. El problema lo tenemos los del diseño inteligente, cómo interpretar esto. ¿Qué hacen aquí esos huesecitos? Porque la serpiente parece que no los utiliza para nada, lo mismo que en el caso de la ballena. En el caso del ser humano, que quizá nos llame la atención, porque a veces hablamos de animales y nos olvidamos que nosotros pues también tenemos órganos vestigiales. Aquí tenemos una lista de algunos. Por ejemplo, las amígdalas, el apéndice, los músculos del abdomen, que son segmentados, el pelo corporal, los dientes caninos, los pezones en el hombre, siendo que el hombre nunca va a dar de mamar a su cría. Que tenga pezones la mujer es normal en un grupo de mamíferos que amamantan a sus crías, pero en el caso del hombre, del varón, del macho, de la especie, pues, un diseñador no pondría pezones en el hombre, puesto que no son utilizables, no tienen razón de ser. Las vértebras coxígeas del final, digamos, de la columna vertebral, ahí hay unos huesecitos que no sabemos para qué son, y que los científicos, los evolucionistas lo explican perfectamente. Nosotros venimos de los monos, según la teoría de la evolución, teníamos rabo, ese rabo ha ido reduciéndose, y entonces el resto, lo que queda de aquel entonces, son esos huesecitos rudimentarios del final de la columna vertebral, ¿no? Entonces el tema lo tenemos el diseño inteligente, cómo podemos explicar todo este tipo de cosas. También está los músculos para mover las orejas, aquí tenéis una oreja, y hay una serie de musculatura. La mayoría no sabemos mover las orejas, pero yo he tenido alumnos que mueven las orejas y he tenido, en algunos lugares que doy estos seminarios, he tenido gente que mueve las orejas y nos lo ha demostrado perfectamente. O sea, podemos mover las orejas. El tema es que sepamos o no, porque la musculatura está. Lo que pasa es que nuestros padres no nos han enseñado eso, ellos tampoco lo sabían hacer, y es como que hemos ido perdiendo una función. En la nariz pasa igual, también hay músculos en la nariz para... Bueno, es normal, porque las orejas es un órgano típico de los mamíferos, no vais a ver orejas en otra especie, es propio del grupo de los mamíferos. Las aves no tienen orejas, los reptiles no tienen orejas, etc. La oreja es típicamente de los mamíferos. Nosotros somos mamíferos, tenemos orejas y por lo tanto hay una musculatura para mover las orejas, pero hemos perdido esa función, por la razón que sea. Entonces lo que queda, estos músculos, pues finalmente no los usamos y llegará un momento, con el paso de los años, que finalmente esos músculos irán a menos y desaparecerán. Las muelas del juicio, ¿para qué salen si no para fastidiar? ¿Qué pasa con esas 4 muelas? Que salen ahí, Entonces eso tiene toda una explicación, desde el punto de vista evolutivo se explica muy bien. Y yo tengo que reconocer que la explicación evolucionista para los órganos vestigiales es correcta, ¿no? Lo que pasa es que nosotros desde el diseño inteligente tenemos que ver si podemos explicar eso también. Bueno, por ejemplo en el caso de las amígdalas, por mencionar algún ejemplo, no lo vamos a ver todo, porque es imposible con el tiempo que tenemos. En el caso de las amígdalas, aquí las tenéis, la parte profunda de la cavidad bucal, aquí se ve de frente muy bien. Según algunos autores, como Michael Behe, él dice que en un tiempo se consideraba que las amígdalas eran órganos inservibles, o sea, órganos vestigiales, pero hoy se ha descubierto una función importante en el sistema inmunitario. O sea que el tal órgano vestigial parece ser que no es tal órgano vestigial, sino que se ha descubierto que tiene una función.
en el caso del sistema inmunitario. En el caso del apéndice vermicular, que aquí lo tenéis, este es el intestino grueso, el intestino delgado que desemboca, hace ahí como una especie de saco, que se le llama ciego, y ahí está el apéndice. Se pensaba que eso era un órgano vestigial, pero fijaros, aquí hay dos autores que coinciden diciendo que el apéndice humano es un componente también del sistema inmunitario. O sea, se va descubriendo que algunos de estos órganos vestigiales no son órganos vestigiales, sino que tienen un papel, solo que nosotros no sabíamos de esa función. En el caso del coxis, que os decía, como el resto de la cola de cuando veníamos de los monos, según este autor, según la anatomía de Gray, dice que el coxis humano es un punto crucial de contacto con los músculos que se adhieren al piso pélvico, por lo tanto tiene una función. Las 4 muelas del juicio, tenemos el problema de que la pantalla siempre nos corta un poquito, pero ahí se ven las 2 muelas del juicio y aquí estarían las otras 2. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Es un órgano vestigial también? Bueno, los humanos, según este autor, Leonard Brand, los humanos actualmente a menudo no tienen suficiente lugar en sus maxilares. Es decir, nosotros, según deducimos de las escrituras, los seres humanos antes eran más grandes, y entonces si eran más altos, más corpulentos, es de esperar que tuvieran unas mandíbulas más desarrolladas. Entonces seguramente las muelas del juicio cabían en ese maxilar, en esa mandíbula. Hoy día nos hemos reducido de tamaño, también las mandíbulas, entonces cuando tira a salir esos dientes, que estaban ya programados en el ADN para que estuvieran, no tienen sitio. Y por eso nos causan a veces muchos problemas. O sea que no sería tampoco órgano vestigial. Mirad este dato que da el doctor Leonard Brand. Tenéis ahí la página, el libro, por si queréis. Dice que al final del siglo XIX los científicos tenían una lista de más de 80 órganos vestigiales en los mamíferos, solamente en los mamíferos. Esta lista ingenua incluía estructuras importantes. Fijaros lo que tengo ahí en lista, eso formó parte de la lista de órganos vestigiales, aunque os parezca imposible. En la glándula tiroides, no se sabía para qué estaba eso ahí, y se puso en la lista de órganos vestigiales. Creo que no hace falta decir nada sobre la glándula tiroides. La glándula timo, nada menos que las pituitarias, que hoy es casi la reina del folclore hormonal del ser humano. Lo tenían también como órgano vestigial. El lóbulo olfativo del cerebro, el oído medio con toda esta cadena de huesecitos y demás, ¿para qué estaban esos huesecitos ahí? Es tremendo. La lista de órganos vestigiales es tan larga. Entonces, ¿qué son los órganos vestigiales? No son otra cosa, en general hablo, podemos a lo mejor en casos particulares discutirlo después, pero en general podemos decir que los órganos vestigiales no es más que un monumento a nuestra ignorancia. Es decir, conforme pasa el tiempo nos damos cuenta de que no es un órgano vestigial, que tenía una función, solo que nosotros no lo sabíamos. Entonces, o sea que a veces podemos decir, es que este órgano vestigial es un resto de cuando era tal cosa, pero después vemos que no es un resto, sino que forma parte del organismo y tiene su papel en el contexto, ¿no? Bueno, la explicación evolucionista ya la hemos comentado. Ellos dicen si los animales están cambiando, se están desarrollando, entonces es lógico que con el paso del tiempo pues vayan quedando restos de lo que eran otros órganos. Bueno, eso ya lo hemos comentado. La respuesta del diseño es la siguiente, que es la que hemos comentado también. Este argumento no es convincente, dicen ellos. ¿Por qué? No haber descubierto el uso de una estructura no significa que ese uso no exista. Es decir, el que yo diga, bueno, ¿y para qué está el coxis ahí? Vaya tontería. Eso no sirve para nada, no tiene ninguna función. Eso no significa que no la tenga. ¿Me explico? A lo mejor mañana se descubre que la tiene. Y lo que a mí me parece una tontería, que esté eso en la extremidad, en el final de la columna vertebral, resulta que no es una tontería, que tiene un papel, que no nos habíamos dado cuenta de la función biológica que tiene, pero tiene una función. Es decir, el hecho de que yo no sepa para qué vale no es suficiente para decir que eso no vale. Bueno, eso es un punto. Los órganos rudimentarios a los que más adelante se les encuentra que tienen una función son ejemplos que ocultan nuestra falta de conocimiento actual acerca de la función, lo que acabo de decir.
El argumento de la imperfección es un argumento sumamente débil, ya que el mal diseño difícilmente es evidencia de la falta de diseño. Esto es muy claro como respuesta del DEI. O sea, yo puede ser que no le encuentre hoy una utilidad, puede ser que la encuentre mañana, o puede ser que no la encuentre mañana. Vamos a suponer que realmente es un defecto. Vamos a suponer que realmente es un defecto. Vamos a suponer que eso dice poca cosa del diseñador. Vamos a pensar que es un chapucero y no sabe lo que hace. O un mal profesional y a la hora de estudiar el diseño encontramos defectos y fallos por todos los lados. Pero eso no quita que sea diseño. Ese es el razonamiento que hacen. O sea, los órganos vestigiales lo que estamos dándonos cuenta es que conforme pasa el tiempo vamos descubriendo que tiene una función. Pero supongamos que no tiene finalmente una función y que es algo que está ahí fuera de sitio y que estaría mejor de otra manera. Eso no le quita nada al argumento del diseño inteligente. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo ser un diseñador y ser muy mal diseñador. Yo puedo ser alguien que diseña ropa o coches o lo que sea y la gente decir, bueno, este tipo qué mal gusto tiene. Pero eso no me quita que soy diseñador. Yo puedo construir y hacer no sé qué cosas y ser muy malo. Pero eso no quita que esas cosas no las ha hecho alguien. ¿Me explico? O sea, el criticar el diseño no le quita ni un ápice de razón a la idea de un diseñador. A mí me puede parecer de mal gusto. A mí me puede parecer que está muy mal. Yo creo que lo hubiera hecho de otra manera. Bueno, todo eso es razonable y respetable, además. Pero eso no quita que sea diseñador. ¿Sí? Yo puedo ser muy mal profesional, pero no quita que sea profesional. ¿No? Bueno, eso es un poquito el argumento que dicen los del diseño inteligente. O esos órganos con el tiempo se sabe finalmente que tienen una función, o, en el caso de que fuera realmente un error de la naturaleza, eso no quita fuerza al argumento del diseño inteligente. Las acusaciones de un diseño defectuoso no eliminan la inferencia del diseño, ellos lo tienen muy claro, sino que se limitan a criticar el diseño. Los críticos del diseño inteligente sugieren con frecuencia que cualquier pretendido diseñador cósmico solo diseñaría de forma óptima. Y ellos dicen, pero esto es una declaración teológica, no científica. O sea, criticar el diseño no le quita fuerza a la idea de que haya un diseñador. Tú puedes criticar un diseño, y lo hacemos de hecho, ¿no? Cuando vemos un modelo de coche, pues dices, oye, pues vaya, qué horror, qué modelo. O podemos decir, oye, qué bonito. Pero nadie se plantea si hay diseñador o no. Está claro que hay diseñador. Estamos juzgando su diseño. Pero es evidente que hay diseñador. Esto es lo que vienen a decir. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, porque yo creo que esto más o menos está claro, este asunto. Donde el problema es más grande, y por eso me lo he dejado para el final, es el diseño del mal. Y entonces decíamos ayer, así de pasadita, cuando anunciábamos un poco de lo que íbamos a hablar en esta tarde, decíamos, bueno, ¿cómo podemos explicar? Porque, esta araña tiene un cuerpo que es una maravilla de diseño. Os pueden gustar las arañas o no, pero está muy bien diseñada la araña. Y aquí tenemos unos quelíceros, que son estas especies de apéndices que hay aquí, lo tenéis ahí en grande, que es una estructura que está muy bien hecha. Hueca por dentro, está apuntada ahí, hay una glándula al final. Entonces, cuando el animal clava en el cuerpo de la víctima esta especie de aguja, entonces ahí hay unos músculos que aprietan, se contraen y por lo tanto emiten todo el contenido e inyectan el veneno. Pero está muy bien diseñado. En el caso del escorpión, pues es una maravilla de animal también. Aquí tenemos esa glándula venenosa que está muy bien. Si miráis el estudio del tejido del órgano, está muy bien diseñado. Entonces eso, ¿cómo podemos explicarlo desde el diseño inteligente? En el caso de la serpiente, pues lo mismo, ahí tenemos esa especie de pieza dentaria que está también hueca por dentro, que comunica con la glándula del veneno, y ya sabéis lo que hace la serpiente cuando clava esa especie de colmillo, pues inyecta. ¿Y qué podemos decir del león? Pues tiene unos dientes pues carnívoros al 100%, sobre todo están estos dos caninos muy desarrollados, que parecen puñales para clavar en el cuello de su víctima. Las propias garras es una maravilla de diseño, porque es una garra retráctil,
que el animal la puede sacar cuando le interesa o lo puede volver a su sitio. Están muy bien diseñados, pero claro, es un diseño para el mal, porque es para matar, causar sufrimiento a otras criaturas. Ahí tenéis unas imágenes que son de terror, porque ahí los animales están sufriendo. Mirad este caso de este herbívoro que está siendo tirado por los dos lados, por los leopardos, tratando de llevarse la presa está viva. Imaginad el sufrimiento que ese animal está teniendo. Aquí tenéis este mono que está transportando también otra presa, este ñu que está cruzando el río y de momento un cocodrilo aparece para matarlo y comérselo. Eso es diseño para el mal. Había una serie en televisión que se llamaba Diseñado para matar. Es decir, el animal, todo el cuerpo, no solamente era la mandíbula o el veneno o no sé qué, sino todo el cuerpo de ese animal estaba diseñado para matar. Porque eran rápidos, veloces, tenían una vista muy aguda, tenían un sentido del olfato extraordinario, una agudeza auditiva perfecta, la velocidad y luego los dientes. O sea, era todo el cuerpo, parece que estaba pensado para que ese animal fuera carnívoro. Vamos a hablar un poquito de Darwin para resolver esto, porque tenemos el problema más grave que es este. Darwin, hay muchas cosas buenas que yo podría contar de Darwin. Yo sé que Darwin no es un personaje muy querido, pero era un hombre muy inquieto intelectualmente, un gran estudioso, muy sensible, un gran observador. Y él tuvo la ventaja, el privilegio de hacer un viaje alrededor del mundo. Todos sabemos del viaje del Beagle. Aquí tenéis en un mapa cómo él sale de Inglaterra, pasa cerca de las Islas Canarias, cruza el Atlántico, va bordeando toda América del Sur, finalmente salta a las Islas Galápagos, con eso cruza el Océano Pacífico y ya viene por Nueva Zelanda, Australia, el Índico, a buscar Madagascar, África, vuelta otra vez a Sudamérica y de ahí regresa para Inglaterra. Casi 5 años le llevó ese viaje. Y él ahí observó de todo. Observó distintas poblaciones humanas, observó animales, observó plantas, fósiles. Fue un viaje privilegiado, porque estaba un mes aquí, 2 meses allá. Se dedicó el tiempo que hizo falta para poder estudiar la naturaleza. Aquí tenemos en su obra autobiográfica, Charles Darwin dice: el viaje del Beagle ha sido con mucho el suceso más importante de mi vida y determinó toda mi carrera. ¿Por qué? ¿Sabéis que Darwin estudió en Cambridge teología? Casi podríamos decir el pastor Charles Darwin. Él no tiene ninguna titulación académica. Su padre quería que fuera médico, lo envió a Edimburgo. En 2 años su padre ya se dio cuenta que no iba a hacer de él un médico en la vida, porque él era un naturalista nato, le encantaba coleccionar escarabajos y salir al campo y observar. La medicina además era para él traumática, alguna operación que asistió, bueno, acordaros de la época, estamos hablando de una época donde las cosas eran bastante más diferentes, entonces él no aguantaba aquello, aparte que no era un gran estudiante universitario, eso también hay que decirlo, era un gran autodidacta, de estos que saben mucho porque han leído mucho, se han formado personalmente, pero académicamente no llevó unos estudios muy brillantes. Su padre, cuando vio que no hacía carrera con él como médico, entonces lo envió a Cambridge a estudiar teología. Y ahí estuvo haciéndolo 3 años. Así que Darwin era creacionista. Y cuando estudió en Inglaterra, el ambiente era de teología natural. Eran creacionistas. Y Darwin no fue evolucionista toda su vida. Fue creacionista una buena parte de su vida. Hasta que sale ese viaje. Darwin lee. No vamos a ampliar la cosa porque no es la vida de Darwin lo que quiero hablar esta tarde. Él es un gran reflexivo, un gran observador, habla con unos, habla con otros, y mirad lo que ocurre. En el viaje de regreso a casa, como los viajes en aquel entonces ya sabéis que eran muy largos, pues aprovechó para revisar sus trabajos. Un trabajador incansable, un gran estudioso, autodidacta pero gran estudioso, un gran reflexivo, se puso a analizar, a mirar las notas que tenía de campo. Regresaba invadido de ideas, había tenido la oportunidad de contemplar el mundo en toda su extensión y fijaros el resultado.
quedó profundamente impresionado por dos cosas. Dos cosas le impresionaron. Si tuviéramos que hacer un resumen, dos cosas. Una, la prodigalidad, el colorido, la variedad y la abundancia de la naturaleza. O sea, se quedó impresionadísimo de una naturaleza tan rica en formas, en variedades. Bueno, pero, por otra, por su crudeza y por la lucha feroz que la presidía. Él se quedó impresionado por el mal que encontró en la naturaleza. Una naturaleza maravillosa, muy bonita, tremenda. Podríamos ponerle muchos calificativos, pero también observó mucho mal en la naturaleza. Tenéis que pensar que Darwin estaba en un ambiente de teología natural. Yo no sé si conocéis un poquito de qué va esta escuela o esta forma de pensar. La teología natural pensaba que Dios es perfecto y que Dios todo lo que hace es perfecto, e incluso lo malo es creado por Dios porque es para el bien. O sea, cualquier cosa mala que pensemos, Dios la creó así porque tenía unas consecuencias buenas, ¿no? Por ejemplo, os cuento alguna anécdota. ¿Por qué hay piojos? ¿Por qué creó Dios los piojos? Pues para forzarnos a tener mayor higiene. Entonces, al haber piojos, te fuerza a ducharte, a lavarte más para no tener piojos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué duele esto o aquello? Bueno, eso te ayuda a forzarte para mejorar. Es decir, los atletas, ¿cómo consiguen tener mejores marcas? A base de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el esfuerzo implica sufrimiento. El entrenamiento es duro, la alimentación es dura, etcétera, para conseguir. Entonces, el ambiente de aquella época era que todo lo malo estaba creado por Dios para bien. Todo era para bien. O sea, este era el mejor mundo que Dios podía crear, por decirlo de alguna manera, utilizando algunos filósofos. Entonces Darwin va con esa idea de un mundo perfecto y se encuentra con un mundo lleno de mal. Entonces Darwin hace la siguiente, esta es de donde saqué los datos, esta mujer es una historiadora biográfica de Charles Darwin. Ha publicado un libro muy bueno sobre la historia del origen de las especies, del libro de Charles Darwin. Bueno, mirad qué cartas escribe. No las he puesto todas, Tengo bastantes cartas que escribe a amigos, a científicos de la época, Charles Darwin, dándoles un poquito las conclusiones que él estaba sacando. Esto es un ensayo de 1844, que no llegó a publicar. Es degradante que el creador de universos sin número haya dado origen, mediante actos individuales de su voluntad, a las miriadas de gusanos y parásitos rastreros, que exista un grupo de animales que ponga sus huevos en las carnes y entrañas de otros seres vivos, que haya animales que vivan con crueldad e incluso que se recreen en ella. Él era creacionista, no os olvidéis. ¿Y ahora qué pasa? Que él no podía creer en un Dios que haya hecho todo eso. Por ejemplo, esto de animales que pongan sus huevos en las carnes y entrañas de otros, por ejemplo, él hablaba de los igneumónidos, que son unas avispas que ponen los huevecitos en el cuerpo de la oruga. Entonces de ese huevecito sale una larva y esa larva se va comiendo la oruga en vida. Pero lo hace de tal manera que la oruga no muere hasta que a la larva le interesa. Es como si tuviéramos nosotros eso en el cuerpo y se comiera un riñón. Pues podemos vivir sin el otro riñón. O que se comiera el bazo o alguna cosa así. O sea, se dedicaría a comer, a hacer estragos en el cuerpo humano, pero de tal manera ideado que no encontraríamos la muerte. Podríamos sobrevivir sin todo eso, mal, pero podríamos sobrevivir. Hasta que la larva nos mataría, ¿no? Bueno. Entonces él dice, ¿cómo puede un creador bueno hacer este tipo de barbaridades, ¿no? Aquí tenéis otra carta de Charles Darwin a uno de sus grandes amigos, y científicos, son todos del grupo que fue conociendo en Cambridge y demás. Admito que no logro ver tan claramente como otras personas, y bien que me gustaría hacerlo, pruebas de la existencia de un designio y de bondad a nuestro alrededor. Me parece que existe demasiada miseria en el mundo, decía él. No consigo convencerme de que un Dios benefactor y omnipotente pudiera haber creado intencionadamente los igneumónidos que os he contado antes, para que se alimenten dentro de los cuerpos vivos de las orugas, o que un gato pueda jugar con los ratones.
Yo no puedo concebir un Dios así. Así que, ¿cómo explicar el mal? Este es el tema. ¿Cómo podemos explicar el mal en la naturaleza? No voy a hablar esta tarde de teología, no vamos a hablar de los orígenes del mal, sino cómo podemos explicar el mal en la naturaleza. Miradla de gente que lo ha intentado. No creáis que es un problema fácil. Hay muchos intelectuales que lo han tratado de demostrar, o de explicar por lo menos. Grandes pensadores han tratado de explicar cómo se originó el sufrimiento y la muerte en el reino animal, como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Josefo, Teófilo de Antioquía, Lactancio, Cirilo de Jerusalén, Tomás de Aquino, Martín Lutero, Calvino, etc. La lista, llegó un momento que puse los que me pareció que eran más conocidos. Pero hay mucha gente que ha tratado de explicar el mal en la naturaleza, porque es una cosa muy difícil. O sea, que no es cosa solo del diseño inteligente. ¿Cuál es la explicación que da el diseño inteligente para esto? Para los del diseño inteligente, la existencia de diseño es distinta de la moralidad, la estética, la bondad, la optimalidad o la perfección del diseño. La complejidad especificada que veíamos ayer señala confiablemente al diseño independientemente de si el diseño incluye estos rasgos adicionales. Ellos vuelven a decir una vez tras otra: a mí lo que me interesa es saber si la naturaleza muestra diseño. No me meto en si el diseño es bueno o malo, ni me meto en la moralidad del diseño. Yo no me meto si en la naturaleza hay sufrimiento o no lo hay. No me meto en si hay órganos que están mal hechos. Para mí lo importante es si la naturaleza marca o señala claramente a un diseñador. Eso es lo que a mí me interesa. No me meto en el mal diseño, no me meto tampoco en el diseño del mal. O sea, el movimiento del DEI no se mete en absoluto en esta crítica. Dice, a mí me da igual si el diseño está bien hecho o mal hecho. A mí me da igual si hay diseño para el mal, como el veneno de las serpientes. Yo lo que quiero saber es si eso ha sido diseñado. No me meto en quién es el diseñador, ¿recordáis? No me meto en quién es, ni cómo es. Porque a lo mejor ese diseñador es un malísimo ser. Porque nosotros estamos suponiendo que el diseñador tiene que ser bueno. ¿Y si no es bueno? ¿Me explico? Pues nosotros hablamos de un Dios que es bueno, que es un Dios de amor, que se preocupa por nosotros, que nos ha redimido. Ese es el Dios que nosotros hacemos referencia. Pero los del movimiento de diseño dicen, no nos metemos en eso. O sea, para nosotros esto no es una crítica. Que hay sufrimiento, lo aceptamos. Que hay mal en la naturaleza, lo aceptamos. Que puede haber errores de órganos y estructuras que podrían estar mejor hechas de otra manera, lo aceptamos. También reconocemos que los órganos vestigiales, conforme pasa el tiempo, se les va encontrando una función. Pero es que eso no nos importa mucho. Porque criticar el diseño no es nuestro papel. Nuestro papel es demostrar si hay diseño. Esto es un poquito la respuesta. Y fijaros cómo termina. Para el movimiento del diseño inteligente, el problema del mal es un problema teológico. Entonces os lo pasa a vosotros. O sea, ellos apuntan a un diseñador y dicen, ¿quién es ese diseñador? ¿Cómo es ese diseñador? Cosa de los teólogos. Y esto, que hay sufrimiento en la naturaleza, es cosa de teólogos. Ya no es cosa del movimiento del diseño inteligente. Eso no es un problema nuestro, dicen ellos. Bueno. Explicación evolucionista. Mirad qué interesante, estos textos son buenísimos. Para que veáis cómo explican el mal los evolucionistas. Lo explican bien. Igual que los órganos vestigiales, la teoría de la evolución tiene una lógica en la explicación. Y para el mal también tienen su lógica. El mundo de la vida abunda en comportamientos crueles que el Dios del amor y la misericordia no podría haber planeado. Estamos hablando de Francisco Ayala. Francisco Ayala es español, lleva muchos años en Estados Unidos, es doctor, muy reconocido en la ciencia, es un hombre que ha escrito varios libros, o sea, no estamos hablando de cualquier personaje. Y él dice, el mundo de la vida abunda en comportamientos crueles. Y añade que el Dios del amor y la misericordia no podía haber planeado. La imperfección, que es lo que estamos estudiando esta tarde, la disfunción, la crueldad del mundo vivo son difíciles de explicar si son el resultado del diseño de Dios. Fijaros que parece que los evolucionistas tratan de ayudarnos a los creyentes en Dios, ¿no? Atribuir estos, es fuerte esto, atribuir estos a una actuación específica por parte del Creador equivale a blasfemia.
Este libro lo podéis conseguir en cualquier lado, no es ningún libro... Darwin y el diseño inteligente. Francisco Ayala salió el año pasado, página 160 a la 162, están estos 3 párrafos. Es decir, señores, dejar el diseño a un lado, porque como creyentes en Dios nos interesa hablar de diseño cuando se trata del mal en la naturaleza. ¿Cómo podéis hablar de Dios como diseñador para tanta crueldad y tantos errores que hay en la naturaleza? Parece como que nos quiere aconsejar a los creyentes a que dejemos el diseño a un lado, porque eso deja mal parado al Creador. Dice el mismo autor, la teoría de la evolución es compatible, dicen ellos, con la fe cristiana, mientras que el diseño inteligente no lo es. Dice, el mundo de la vida está lleno de imperfecciones, defectos, sufrimiento, crueldad, etc. No me parece apropiado atribuir los defectos, la miseria, la crueldad que predominan en el mundo viviente al diseño del Creador, al diseño específico del Creador. Fijaros que parece que está tratando de ayudarnos a los creyentes, este autor. Está diciendo, señores, dejarlo estar, no podéis estar mezclando a Dios en estas cosas. La teoría de la evolución eso lo explica. Pero la teoría de la evolución no está comprometida con un diseñador. Pero vosotros que estáis comprometidos con un Dios creador, no podéis adjudicarle a ese creador el diseño de estas cosas. Entonces trata como de echarnos un cable, ¿no? La teoría de la evolución, dice en otro lado, explica esta calamidad, el mal, ¿no?, en la naturaleza, como consecuencia de la selección natural, proceso que es torpe y azaroso, ya sabéis cómo va, ¿no? Es decir, por azar se producen mutaciones, algunas de ellas son beneficiosas, la selección natural las selecciona y las otras las elimina. Y en ese, por ensayo y error, pues claro que hay cosas que están mal hechas y hay sufrimiento porque es la supervivencia del más apto, hay una lucha de competición por la supervivencia y en esa lucha es normal que haya mal. Dice, es que desde el punto de vista de la teoría de la evolución eso tiene sentido. Pero como vosotros tratáis de decir que detrás de eso hay un diseñador y los religiosos además apuntan a un Dios de amor, pues estáis metiéndose en un aprieto. Dice, el Dios de la revelación y la fe cristiana es un Dios de amor. Parece esto que está sacando de un texto de cristiano, ¿no? Es un Dios de amor, misericordia y sabiduría. Por eso arguyo que la teoría de la evolución es compatible con la fe, mientras que el diseño inteligente no lo es. Es tremendo, ¿no? Yo creo que son textos fuertes, ¿no? Un creador inmortal es por definición un Dios cruel. Estamos hablando ahora de Carl Sagan. Sacaron este libro el año pasado, La diversidad de la ciencia, que lo podéis todavía encontrar, en las librerías está por ahí. Es a título póstumo, porque sabéis que Carl Sagan murió en el 96, es un hombre que yo respeto mucho, no comparto algunas de sus ideologías, pero me parece que ha sido un gran científico y sobre todo un gran divulgador de la ciencia. A mí me encantaban sus programas de Cosmos y demás. Yo he aprendido mucho a nivel personal de él, porque me parece que era un gran profesional de la comunicación. Y él ha dado algunas conferencias y este libro es una recopilación de sus conferencias. Lo ha publicado su esposa. Un creador inmortal es por definición un Dios cruel. Fijaros qué fuerte, ¿no?, hablan. Porque él que nunca tiene que enfrentarse al temor de la muerte, sabéis que Carl Sagan murió de cáncer y pasó, los últimos momentos de su vida fueron muy fuertes. Entonces como que él estaba también enfadado con ese posible Dios. Crea en cambio innumerables criaturas que sí tienen que hacerlo. Él es eterno, pero todo lo que crea es mortal. Él no conoce, no sabe lo que es la angustia de la muerte, pero ha creado un montón de criaturas que sí lo saben. ¿Por qué hace algo así? ¿Por qué hace algo así? Si Él es omnisciente, podría ser más amable y crear seres inmortales, protegidos del peligro de muerte. Sin embargo, crea un universo en el que muchas de sus partes, y quizá la totalidad del mismo, mueren. Tremendo, ¿no? La crítica hacia el diseño inteligente es muy fuerte. Bueno, ¿y qué podemos decir nosotros? Dejando el diseño. Porque los del diseño no se comprometen. Ya veis que no se comprometen. Ellos en este tema no se meten. Dicen, eso es cosa de teólogos. Y os pasan la pelota. Es cosa de que los teólogos estudien el tema. Así que el diseño no
planta cara a esto. Así que en ese sentido, de alguna forma, tenemos que plantar cara a nosotros. Plantar cara en el buen sentido, es decir, tratando de buscarle una explicación más o menos razonable, ¿eh? Lo cual no es nada fácil, ni esperéis que yo esta tarde os voy a resolver el tema. Lo único que voy a hacer esta tarde es compartir por dónde van las negociaciones, ¿sí? O sea, esto no lo presento como un tema terminado, ni muchísimo menos. Simplemente es un compartir la inquietud, porque yo creo que como cristianos debemos explicar estas cosas, ¿eh? Vamos a ver alguna pincelada del asunto, ¿sí? Después yo creo que puede haber una buena tertulia porque el tema lo merece. En la Biblia hay dos palabritas, ki, top, en hebreo, que me encanta el significado que tienen y me da rabia que cuando se traduce la Biblia no lo pongan como en el original. Yo sé que a veces los traductores tratan de darle a la Biblia pues un texto que suene bien, que literariamente pues tenga una cierta belleza y una cierta actualidad, pero a veces me gustaría que no hubiera tanto de esto y que fuera un poquito más literal, más respetuoso con las lenguas de la que se ha traducido, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios el día 1 crea la luz, mirad lo que dice. Cuando Dios acaba de crear la luz, dice, y vio Dios que la luz era buena. Eso de era buena es kitop. ¿Sabéis cuál sería la traducción literal? Y vio Dios la luz que había creado, qué bien. Kitop es qué bien, qué buena, qué bien me ha salido, ¿no? No sé si alguna vez habéis sido creadores de algo, habéis diseñado alguna cosa, sea un dibujo, habéis escrito una redacción o habéis hecho algún arreglo en la casa y uno se queda mirándolo y dice, qué bien me ha salido. ¿Eh? Bueno, eso es kitop, qué bien. O sea, Dios crea la luz y cuando la observa dice, qué bien, estoy satisfecho. ¿Eh? El día 2 no dice para nada kitop porque el día 2 Dios no termina de crear nada. Comienza algo que lo termina de crear el tercer día. Así que ahí no hay kitop. Pero el día 3 Dios crea dos cosas. Hace aparecer la tierra seca que ya empezó el día 2. Eso ya lo podemos comentar en otro momento. Empieza el día 2 a distribuir las aguas y termina el día 3 con la aparición de la tierra seca. Y luego crea las plantas. Por esa razón, como hay dos creaciones, entonces te aparece dos veces kitop, kitop. Es decir, Dios cada vez que crea algo y lo termina, expresa qué bien, estoy contento. ¿Eh? Vamos adelante. Día 4. Aparecen los astros, kitop. ¿Eh? Cada vez que veáis que era bueno, kitop, qué bien. Cuando Dios crea los animales acuáticos y los voladores, nada de peces y de aves. Los textos originales no dicen ni peces ni aves. Animales del agua y animales que vuelan. Las mariposas no son aves y vuelan. Los murciélagos vuelan y no son aves. Bueno. Así que ahí tenéis kitop otra vez. El día 6 Dios hace los animales terrestres y a los seres humanos, que son una especie terrestre, y kitop. Y por si no os habíais enterado, en Génesis 1:31 dice, entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Hoy diríamos, era muy bueno. Entonces, si todo estaba tan bien, ¿de dónde ha salido el mal? Claro. ¿O es que Dios ve bueno todo eso que hemos estado diciendo? Porque en la época de Darwin se explicaba que todo eso malo tenía un fin bueno. Acordaros de esto que os he dicho, por ejemplo, en plan gracioso de los piojos, que nos puede parecer muy gracioso, pero eso está escrito como algo serio. Claro, ellos decían, si Dios es perfecto, Dios todo lo que hace es perfecto. Entonces, lo que no me gusta tiene seguro que una función para el bien. Igual que lo que hemos dicho para los órganos vestigiales, alguna función tienen, pues eso hacía con el mal. Mira, esto está mal, pero para algo estará hecho. Seguro que tiene una razón de ser. Bueno. A mí me parece que esta parábola explica un poquito el asunto. Es una parábola muy conocida, el del trigo y la cizaña, pero vale la pena así leerla un poquito, para recordarla. El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo, pero, los puntos suspensivos sabéis que el texto continúa, pero he tratado de hacer una síntesis. Pero vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo, y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Los siervos del dueño le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde viene, creo que me he equivocado ahí, la cizaña, ¿no? Y él respondió, un enemigo hizo esto.
Yo creo que esta parábola resume el tema del mal. Vamos a meternos, no lo vamos a dejar en la superficie, vamos a meternos. Pero a mí me parece que si tuviera que hacer una síntesis, esta parábola la hace. Es decir, Dios plantó el trigo y ¿de dónde salió la cizaña? Dios lo hizo todo bueno, ¿de dónde ha salido el mal? Entonces, ¿de dónde ha salido el mal? Un enemigo, ¿no? Un enemigo. Un enemigo hizo esto. En el Oriente, dice Elena G. de White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, los hombres se vengaban a veces de un enemigo esparciendo en sus campos recién sembrados semillas de alguna hierba nociva que mientras crecía se parecía mucho al trigo. Brotando conjuntamente con el trigo dañaba la cosecha e imponía dificultades y pérdidas al dueño del campo. Esto es un comentario que hace Elena G. de White a la parábola que acabamos de leer. Y ella dice, en aquella época, cuando había alguien que se quería vengar de otro, pues entonces buscaba la manera de entre el trigo sembrar otras cosas que se parecieran al trigo, entonces crecía todo junto, cuando llegaba el momento de la cosecha era un desastre. Bueno, yo creo que esta parábola describe el asunto perfectamente. A un nivel muy sencillo, pero lo describe. Mirad qué textos de Elena G. de White, en el conflicto de los siglos. A causa de la enemistad hacia Cristo, Satanás esparce sus malas semillas entre el buen grano del reino. Evidentemente, Elena G. de White no puede profundizar científicamente, no puede utilizar términos técnicos. Lo que él, Lucifer, quiere deshonrar a Dios mutilando y profanando sus obras, causar dolor en el cielo y llenar la tierra de miseria y desolación. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos, tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza, emplea todo su poder para dirigir los elementos, ejerce su poder en todos los lugares, bajo 1000 formas en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones y en los terremotos, propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. ¿Queréis más descripción del mal? Pero claro, si tenemos problemas para hablar de Dios, si tenemos problemas para hablar del diseñador, imaginaros hablar de Lucifer, científicamente, claro. Si ya lo hemos dicho un par de veces que no podemos demostrar la existencia de Dios científicamente, pues imaginaros demostrar la existencia de Lucifer. Estamos perdidos. Si tenemos que hablar de estas cosas, es muy complicado, muy complicado. Así que la revelación llega donde la ciencia no llega. Yo entiendo que esto hay que creerlo por fe, no podemos verlo por la ciencia, pero bueno, ese es lo interesante, ¿no? La colaboración entre ciencia y revelación. Vamos a ver un ejemplo de cómo entra el pecado, porque a mí lo que me interesa es ver cómo entra el asunto. Consecuencias del pecado en los animales. Maldita, fijaros que son 3 cada cosa, es muy interesante, ¿no? A la serpiente le dice 3 cosas, a la mujer le dice 3 cosas y al hombre otras 3 cosas. Maldita entre los animales, le dice a la serpiente. Vas a cambiar tu sistema de locomoción, te vas a arrastrar por el suelo. Sabemos por el linaje de White que volaban, parece que tenían alas, no sé muy bien cómo sería eso. Así que hay un cambio en la locomoción, claro. Y 3, cambio en la alimentación, polvo, comerás y demás, que eso no estamos entendiéndolo demasiado bien y no nos vamos a meter esta tarde con eso. Pero hay 3 cosas que le dice a la serpiente. Cuando le llega a la mujer el turno, porque va por orden, el primero fue la serpiente, después viene ella. Embarazos y partos dolorosos, ansia del hombre y dominación del hombre. Sin palabras, vamos a dejar este asunto. En el caso del hombre, maldita será la tierra, costosa forma de ganarse la vida. Es decir, hasta ahora era un placer el trabajo que tenías en el Edén, pero a partir de ahora vas a saber lo que es el trabajo duro para ganarte la vida. Y finalmente, la mayor de todas las desgracias, que es la muerte. El problema, ¿sabéis cuál es? Que la mujer no vive en la tierra. Así que el que la tierra esté maldita no le toca a la mujer para nada. Evidentemente, a la mujer no le cuesta nada ganarse la vida. Y no se mueren. Las mujeres no se mueren. ¿Entendéis para dónde voy, verdad? Que a la mujer le caen sus 3 cosas más las 3 del hombre. ¿O no?
¿No está maldita la tierra también para ella? Costosa forma de ganarse la vida, la mujer no se esfuerza también, la supervivencia, ¿eh? No trabaja, no se esfuerza por... ¿eh? ¿Y la muerte no alcanza también a las mujeres? Entonces a la mujer le caen 6 cosas. Si queréis un día ya comentaremos esto. Entonces ahí tenemos ya, en Génesis 3, que empieza a describirnos la entrada del pecado. En la mayoría de los libros que he leído en relación con esto de diseño inteligente, todo el tema este que estamos, prácticamente no he leído nunca ninguna alusión a Génesis 3. Como si no estuviera Génesis 3 ahí. El propio Charles Darwin. Y me extraña muchísimo que Charles Darwin no fuera capaz de darse cuenta de Génesis 3. Todos hablan de la creación, de que Dios es un ser perfecto, que todo lo hace perfecto, y de ahí ya se pasan a la naturaleza. ¿Y se olvidan de Génesis 3? Es que Génesis 3 te está diciendo que las cosas no fueron bien, y como consecuencia de no ir bien, entró el mal. Pero nadie habla de pecado, por supuesto de Lucifer. Si tenemos un problema enorme con Dios, imaginaros también con Lucifer. Entonces Génesis 3 se lo saltan, no está en la Biblia. Darwin ni lo menciona, Génesis 3, no se da cuenta de que hay un mal que estropea la naturaleza, que la Biblia te dice que Dios lo hizo bueno en gran manera, lo hemos leído, Génesis 1:31, y ese quitó que se repite una vez tras otra, Dios lo hace todo bien, todo bien, todo bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que hay cosas que están mal? Bueno, para contestar esa pregunta tienes Génesis 3. Si aquí dice embarazos y partos dolorosos, eso significa que Dios cuando diseñó a la mujer ya pensó en que la forma de parir fuera buena. Como lo vemos en muchas especies animales, que no vemos que la hembra sufra y sea un problema el embarazo y el parto. Si dice que tenía ansia del hombre, es que antes no era. Si le dice que el hombre te va a dominar, es que antes no había dominio del hombre sobre la mujer, eran iguales. ¿Me explico? Si al hombre le dice vas a morir, es porque antes no moría. Es decir, aquí se ven ya las primeras consecuencias de la entrada del pecado. Hay cosas que cambian. Y esto, digo por primera vez, esto no son maldiciones en sí. Esto es para estudiarlo con más detenimiento. Esto es profecía. Es decir, por haber hecho esto, esto es lo que te va a pasar. Esto es lo que te va a pasar, como consecuencia de la entrada del mal. Entonces Génesis 3 es un capítulo muy importante para explicar el mal en la naturaleza. Pero lo saltamos, no sé por qué razón, eso no lo tenemos en cuenta. Mirad qué textos de Elena G. de White. Yo me he puesto a pensar en ellos muchas veces y no tengo ninguna explicación. Los presento para compartir, como he dicho, la preocupación de estas cosas. Tan pronto como la santa pareja transgredió la ley del Altísimo, tan pronto hubieron pecado, los dos. Lo he puesto en amarillo, porque eso le he dado tantas vueltas. ¿Qué quiere decir eso? El fulgor del rostro divino se apartó de la faz de la naturaleza. Tan pronto pecaron, Dios miró para otro lado. Y consecuencia de eso, la tierra se halla actualmente desfigurada y profanada por el pecado. Dios le dio la espalda a la naturaleza. Yo sabéis que pensaba que la naturaleza se desfiguró a partir del diluvio. Es decir, cuando viene el diluvio hay un trastoque de la tierra impresionante, todo cambia, se pone todo patas arriba, esa inundación, esos movimientos de agua que cambian la orografía del planeta y el eje que se inclina, y aparecen las estaciones como las tenemos ahora, los polos que no estaban. Bueno, eso es el concepto que yo tenía de trastoque del pecado. A mí me parecía que hasta el diluvio la tierra se mantuvo más o menos. Pero conforme me estoy metiendo en este tema, dice que al momento de pecar empezaron a sentirse las consecuencias. Y el origen de eso es que Dios aparta su mirada de la naturaleza. Ahí hay para estudiar, pero no os podéis imaginar. Hay el tomo 8 de Testimonios para la Iglesia de Elena G. de White. Es un tomo que es para estudiarlo. Sobre todo unos capítulos que tiene, que habla sobre la naturaleza. Eso es para leerlo 1, 10, 15 y 20 veces, porque es difícil de entender. Porque a mí me gusta saber cuál es el papel que Dios tiene en la naturaleza. ¿Qué pasa? ¿Por qué al pecar Dios se desentiende de la naturaleza y como consecuencia ésta se desmorona? Vamos a ver otros textos. Con humildad, fijaros qué interesante es esto. Con humildad e inenarrable tristeza
se despidieron de su bello hogar cuando son expulsados del Edén, como ya sabéis. Y fueron a morar en la tierra, sobre la cual descansaba la maldición del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Ahí es para estudiar. ¿Qué significa la maldición del pecado? La atmósfera, esto a mí me impresionó. La atmósfera, por eso lo tengo en amarillo, de temperatura antes tan suave y uniforme, estaba ahora sujeta a grandes cambios. Y yo que pensaba que esos cambios se produjeron como consecuencia de la inclinación del eje. Pensamos los creacionistas que la Tierra tendría un eje más o menos perpendicular, como Venus. Hoy Venus tiene una inclinación muy pequeña, de unos 3 grados, y el clima de todo Venus es muy parecido, como consecuencia. Entonces yo pensaba que la Tierra sería algo así, de manera que en todo el planeta habría el mismo clima, un clima subtropical, bueno. Pero claro, esto me ha cambiado un poco mi forma de pensar, porque dice que ya los cambios se produjeron nada más pecar. Y una de las razones por las cuales Dios vistió a nuestros primeros padres, una de las razones, porque hay otra, pero no vamos a hablar de la otra, fue vestirlos para las inclemencias del tiempo, cosa que antes no. Adán y Eva, sabéis que estaban desnudos, no se avergonzaban de estar así y no necesitaban tener ropa, porque el clima, el ambiente era adecuado. Pero ¿qué pasa al pecar? Que es que ahí el eje se inclina. O sea, desde un punto de vista científico es lo que yo trato de comprenderlo. No sé qué pasó ahí. Pero para mí es muy importante este texto que hemos leído antes. El fulgor del rostro divino se apartó de la faz de la naturaleza. Yo creo que ahí está. ¿Qué pasó como consecuencia de que Dios se aparta de la naturaleza? Mirad qué texto tan, no sé cómo llamarle, impresionante. Cuando Adán vio las primeras señales de decadencia en la naturaleza, que eso fue al poco tiempo, por eso que no sé cómo, no me preguntéis cómo explicar esto, porque yo no sé cómo explicar esto. Cuando Adán vio las primeras, bueno, vamos a ver si... Cuando Adán vio las primeras señales de decadencia en la naturaleza, y lo he puesto en amarillo también, lo que quiero resaltar, cuando cayeron las hojas y se marchitaron las flores, se lamentó mucho más de lo que los hombres en la actualidad se lamentan por causa de sus muertos. Para Adán y Eva no pudieron soportar y aguantar cómo esas flores se marchitaban y esas hojas se secaban. Y yo digo, ¿y eso cómo puede ocurrir si el clima seguía siendo subtropical o tropical? Yo entiendo que las hojas se caigan en una tierra donde el clima cambia y los árboles se desprenden de las hojas para aguantar las temperaturas bajas del invierno, pero no en una región que está el clima adecuado. Cuesta más eso de explicar. Y lo que más me cuesta de explicar, ya os lo digo para que nadie me lo pregunte, es cómo puede ser que las flores no se marchitaran. Pero si la flor se tiene que marchitar, necesariamente. Ya lo sabéis, ¿no? De la flor se transforma en fruto. El ovario de la flor, cuando los óvulos son fecundados, los óvulos se convierten en semilla y el ovario, las paredes del ovario empiezan a engordar, se llenan de sustancias alimenticias que la planta mete ahí como una especie de almacén y eso va engordando. La manzana, por ejemplo. Primero sabéis que hay una flor. Entonces, cuando es polinizada, los óvulos del ovario se fecundan. Esos óvulos fecundos se van a convertir en semilla, pero el ovario va a ir engordando conforme la planta por fotosíntesis va sintetizando sustancias. ¿Y dónde lo mete? En el ovario. ¿Dónde lo mete? En el ovario. Entonces la pared del ovario va engordando, engordando y es la manzana. Pero ¿a dónde ha ido a parar la flor? La flor desapareció. Entonces, si las flores no se marchitan, ¿de dónde sale el fruto? Bueno, yo aquí ya me pierdo, lo digo porque son textos donde ya no sé qué decir. Pero es interesante porque ahí hay todo un fondo para investigar. Las flores marchitas no eran la mayor causa de su pena, incluso decía, por ser más tiernas y delicadas, sino los altos, nobles y robustos árboles que perdían sus hojas y se deterioraban. O sea que hubo unos cambios ya de clima impresionantes nada más pecar. ¿Ocasionados por qué? Porque yo al principio de verdad creía que era el diluvio el que trajo todas esas consecuencias, pero no el pecado. O sea que al poco tiempo de pecar ya empezaron a verse todo este tipo de signos que empezaron a cambiar, a modificarse. Vamos a ver, relación trófica en la actualidad. Sabéis que los ecosistemas, ayer por la tarde había un hermano que nos habló
de una relación que hay de algunos animales y plantas que tienen que estar en colaboración, porque si falta uno de ellos, el resto va fuera, ¿no? O sea que hay en el ecosistema varios elementos que entran en relación y si uno de los elementos falla, el ecosistema viene abajo. ¿Recordáis que él lo ponía? No sé si está en la sala esta tarde, pero me gustó el ejemplo, ¿no? Al final no lo comentábamos porque fuimos un poquito deprisa, pero me gustó. Es decir, el hermano planteaba, ¿por qué no buscamos complejidad, recordáis, irreducible en otros ejemplos que no sean los bioquímicos? Entonces él puso un ejemplo ecológico que me pareció correctísimo. Es decir, hay especies que están interconectadas, si falta una de ellas se va la otra abajo, o las otras, ¿eh? Bueno, entonces hoy día tenemos en los ecosistemas una relación trófica en la actualidad muy buena, ¿eh? Donde hay una planta que es comida por el conejo, que a su vez es comido por el zorro, y el zorro es comido por el águila. Y alguno dice que podríamos poner al hombre, pero el hombre podría estar aquí abajo o arriba, porque el hombre se carga al águila, al zorro, al conejo y las plantas, ¿eh? Nosotros no estamos en ningún punto. Si elaboramos una pirámide, tenemos que las plantas son los productores, porque son las que absorben la energía solar, la embotellan, y luego en la mitocondria, los herbívoros, pues son capaces de sacar esa energía solar, como vimos ayer, y los herbívoros a su vez son comidos por los carnívoros primarios y estos por los secundarios, ¿eh? El zorro sería un carnívoro primario, el águila sería un carnívoro secundario. Entonces, herbívoros, carnívoros, tanto primarios como secundarios, serían los consumidores. Entonces está muy bien elaborado el ecosistema. Decimos, oye, es muy bonito esto, está perfectamente, qué maravillosa es la naturaleza. Pero vosotros habéis observado que el conejo se lo mata, el zorro. No es nada divertido para el conejo esta cadena trófica. Y el pobre zorro, si lo pesca un águila, no le resulta nada divertido tampoco. O sea, nosotros leemos eso con ojos humanos y decimos, oye, qué maravilla, el ecosistema que bien montado está. Pero pensemos en las criaturas que sufren, que están ahí en medio. Vamos a ver cuál era la relación trófica al principio. Estamos tratando de comprender el mal, ¿eh? En los animales, fijaros, estamos hablando de Génesis 1:30. A todo animal terrestre, dice Génesis, a todas las aves del cielo, a todo lo que se mueve sobre la tierra que tiene vida, toda hierba verde será su alimento. Está clarísimo. La alimentación que Dios dio a los animales era herbívora, vegetariana si queréis. Esa era la alimentación. No era matar para comer. En la especie humana la misma cosa. Os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento. O sea, ¿no se comía carne? Eso está clarísimo. Era la alimentación que Dios pensó para el ser humano y la alimentación que Dios pensó para los animales. Por lo tanto, no tendría que haber muerte. No habían cadenas tróficas como la que hemos pintado hace un momento. Así que la pirámide trófica del Edén tendría productores y consumidores, pero herbívoros. No habría carnívoros primarios ni habría carnívoros secundarios. Todos comían plantas. Vamos a ver. Isaías 35:9. ¿Qué es lo que se espera para la tierra nueva? No habrá allí león feroz ni bestia fiera. El lobo y el cordero pacerán juntos. El león comerá paja como el buey. Ya tenéis la alimentación. Y el polvo será el alimento de la serpiente. Ya vuelvo a repetir que eso falta por explicar. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. No harán mal. Es decir, en el futuro esperamos lo mismo que el pasado. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos. Un niño los pastoreará, es decir, no habrá muerte. La relación entre las criaturas será una relación buena. La osa, mirad qué interesante, la vaca y la osa pacerán en compañía, sus crías se echarán juntas. El león comerá paja como el buey, es decir, son animales que podrán volver de nuevo a estar juntos, como era en un principio. Mirad qué hecho tan interesante ocurrió, ¿eh? Ahí tenéis la fotografía de una leona con esta especie de cría de antílope oryx. Mirad lo que dice. Una leona en Kenia ha sorprendido a los expertos en comportamiento animal
al adoptar a un cabrito de Oryx, un tipo de antílope que suele ser su presa. Les encanta esas presas. Sin embargo, aquí tenéis una leona que le dio por proteger, ¿no? O sea, no solamente no le hizo mal ella, sino cualquier otro depredador que quisiera se las veía con ella. Sabéis que las leonas son muy agresivas y cuando están ahí presentes, pero de una forma muy clara. Y ha defendido ese antílope con su vida. Y van juntos. Y he visto otras fotografías donde están echados en el suelo juntos. Y no se hacen daño. Vosotros habéis visto gatos y perros juntos, ¿no? Sabéis que son enemigos tradicionales. Un perro que vea pasar un gato, bueno, es que no se lo pierde la oportunidad de meterse con el gato. Pero vosotros lo habréis visto como yo, que en algunas ocasiones hay gatos y perros que conviven, porque se han criado juntos tal vez, y esas cosas. Bueno, esto es lo que está diciendo el texto, que esos animales que hoy son enemigos naturales, porque el uno se alimenta del otro, pues en algunas ocasiones pueden estar juntos. Entonces la Biblia te está diciendo, en el futuro esos animales van a vivir juntos, porque en el pasado muy probablemente también lo estuvieron, porque desde luego la alimentación está muy clara, que era a base de vegetales. Consejos sobre el régimen alimenticio. Elena G. de White. Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que Él se propuso. Diseño inteligente. Aquí está el diseño inteligente. Que Él se propuso que debía comer la raza humana. Era contrario a su plan, diseño inteligente otra vez, quitar la vida de ninguna criatura. No debía haber muerte en el Edén, ¿está claro? No debía haber muerte en el Edén. Cuando Dios diseñó la naturaleza, la diseñó sin mal. Por eso os he dicho que la parábola esta del trigo y la cizaña me parece muy reveladora. Es una parábola, es un lenguaje muy sencillo, pero la profundidad del mensaje que transmite es tremenda. Es decir, ¿quién hizo esto? ¿No plantaste tu trigo? ¿De dónde ha salido la cizaña? ¿Y qué le responde el Señor del campo? Un enemigo ha hecho esto. Es decir, no es cosa mía, yo planté trigo, yo no planté cizaña. Dios no plantó la muerte en el Edén. Dios diseñó un Edén, sin muerte. Ministerio de curación, Elena G. de White. Pensemos en la crueldad hacia los animales que entraña la alimentación con carne y en su efecto en quienes los matan y en los que son testigos del trato que reciben. Entre admiraciones, ¿cuánto contribuye a destruir la ternura con que deberíamos considerar a estos seres creados por Dios? El mayor razonamiento favorable al vegetarianismo es este. Siempre hablamos de que es mejor el vegetarianismo por esto, por esto, por esto, por esto. La carne no debemos de comerla por esto, por esto, por esto. Siempre hay razones de vitaminas, de sustancias perjudiciales, de no sé qué, y armamos unos temas larguísimos sobre eso. Señores, la razón más importante para ser vegetariano es respetar la vida. Esa es la razón más importante. En el plan de Dios estuvo que estos animales no mataran para comer. Por eso les dio una alimentación vegetariana a todos, animales y personas. Porque no debía haber muerte. Cuando Dios diseña la naturaleza, la diseña sin muerte. Y uno de los síntomas del pecado es que no tenemos ya sensibilidad hacia los animales. No nos duele. Ese es el problema más grave que veo de pérdida de sensibilidad en los que hablamos de diseño inteligente. Si Dios ha diseñado la naturaleza, ¿por qué no la respetamos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Si debíamos de ser los números uno en los movimientos ecologistas de protección del planeta, ¿por qué nos cuesta tanto adherirnos a esas cosas? ¿O no nos interesa la creación? Algunos me dicen, bueno, es que eso es una pérdida de tiempo, porque como Dios lo va a destruir todo. Y entonces yo siempre le contesto, mira, mañana voy a beber cerveza, a tomar droga, a fumar, porque total, este cuerpo si se va a morir, se va a convertir en polvo, se va a podrir. ¿Verdad que no es eso? ¿Qué decimos? No, hay que cuidarse porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, tal, los cuantos. Bueno, pues que la naturaleza, aunque Dios la vaya a destruir un día, también es digna de ser cuidada, ¿no? No debía haber muerte. Eso está en el diseño inteligente de Dios al principio. No debía haber muerte. Entonces, ¿dónde ha salido la muerte? En muchos casos sería mejor si los depredadores no existieran. Mirad, esto es un filósofo
Qué vergüenza tengo que no hayamos escrito nosotros estas cosas. Lo mismo que el diseño inteligente. Nosotros teníamos que haber estado en todas esas movidas. Forma parte de nuestro trabajo. Yo no sé cómo explicar esto. Forma parte de nuestro trabajo. Si es que la creación nos importa, claro, si la creación no nos importa. Mirad este filósofo en Filosofía del Medio Ambiente. 2005. Es un libro que no tiene pérdida. En muchos casos, en amarillo siempre, como sabéis, el subrayado mío. En muchos casos sería mejor si los depredadores no existieran. Fijaros qué sensibilidad. Está hablando como filósofo, no está hablando como ecologista. Un ecologista te diría, no, los depredadores tienen que existir, porque gracias a los depredadores, según la teoría de la evolución, te dice, no es que los depredadores son necesarios. ¿Son necesarios por qué? En un mundo de mal, pues a lo mejor son necesarios, pero no en el plan original. Dice, no debían de existir, o si se extinguieran mejor, pero en tanto que el centro de atención es el placer y el dolor, refiriéndose a la sensibilidad en los seres vivos, no parece razonable creer que cada muerte que ocurre en el mundo animal es en algún sentido para bien. O sea, lo que está diciendo este filósofo, no me cuentes de las redes tróficas, ni de las cadenas tróficas, ni de la maravilla de los ecosistemas. Los depredadores son malos, dice él, porque causan sufrimiento y muerte. Y déjame de rollos. Así que yo, que tengo una cierta sensibilidad con los animales y me gustan, estoy hablando de parte de este autor, dice, yo creo que sería mejor un mundo donde no hubiera muerte. Quizás debamos tratar de prevenir al menos parte de estas muertes. Podríamos exterminar a las lechuzas o los lobos o los osos polares. ¿Entendedme lo que quiero decir? Es decir, los animales que matan y causan muerte y sufrimiento no deberían estar, y nosotros como seres humanos a lo mejor podríamos hacer algo para aligerar el sufrimiento de los animales. Yo no digo que tengamos que hacer eso, ¿vale? Me refiero a la sensibilidad con que habla este autor. Me encanta ver esa sensibilidad hacia los seres vivos. Porque esto formó parte del plan del diseño. Aquí tenéis a Dembski, que hemos hablado de él tantas veces. Uno mira alguna estructura biológica y remarca, caramba, de seguro eso parece estar mal. Mirad lo que dice, empezó mal, o sea, está mal, reconozco que está mal, pero empezó mal. ¿Era esa su función? Fijaros que aquí se sale un poquito del diseño que estábamos hablando. Por eso la pregunta que me hiciste ayer de Dembski, muy interesante, que parecía que quería decir otra cosa, pues aquí tienes otra vez a un Dembski que a veces da zarpazos por un lado o por otro. ¿Empezó mal? ¿Era esa su función cuando un Dios bueno y todopoderoso la creó? ¿Es que todas las funciones en los seres vivos que vemos hoy era la que originariamente el diseñador hizo? Mirad lo que dice, objetos inventados para buenos propósitos regularmente son cooptados y usados para propósitos malos. Mirad qué ejemplo. A mí me parece que este texto nos va a ayudar mucho a explicar el mal. Los cuchillos con los que se buscaba cortar el pan se convirtieron en implementos para matar gente. Ay, que Dembski nos está ayudando a encontrar la historia. ¿No será que Dios hizo el veneno de las serpientes, el veneno de las arañas, de los escorpiones, puso los dientes y las garras en los leones? ¿No será que Él es el autor de estos diseños? ¿Pero ha habido un cambio de conducta? Lo que dice el cuchillo. El cuchillo es una herramienta muy buena para cortar el pan, pero caray, puede ser un arma mortal. Sabéis en los telediarios que a veces, por desgracia, hay causas de muerte por usar mal el cuchillo. Pero es que el cuchillo es malo, no, es una buena herramienta. El que está mal es el individuo que lo usa para matar. Yo hice mi tesis doctoral sobre la mano humana. No os podéis imaginar la mano humana, la herramienta que tenemos para el bien. Esto es una maravilla de herramienta. Yo estudié el diseño de la mano humana. Hice una tesis de diseño y me centré en la mano humana. No os podéis imaginar esto, no le damos importancia, porque la mano, bueno, total, es una parte del cuerpo. No, cuidado, la mano es una maravilla de diseño, no os podéis imaginar la maravilla de diseño que es la mano humana. Así que yo estoy convencido, no sé si vosotros, de que la mano ha sido diseñada por Dios. No creo que haya aparecido por evolución, aunque algunos creen que sí. Bueno, si Dios diseñó la mano, ¿qué culpa tiene Dios de que yo use la mano para pegarle un puñetazo a alguien?
¿Es que el diseñador es malo porque yo he usado la mano para pegarle un puñetazo? ¿Cuál es el problema? ¿El diseño o el individuo que posee el diseño? Vamos a seguir un poquito en el razonamiento de Dembski. Aquí tenéis en esta fotografía, en este dibujo, algunas aves depredadoras, ¿no? Concretamente rapaces. Parece que están maravillosamente bien diseñadas para desgarrar con el pico tan duro y esas garras tan fuertes que tienen para desgarrar, bueno, para capturar las presas y desgarrarlas. Entonces las aves rapaces se presentan como organismos que han sido diseñados para matar. En la lista de los seres hechos para matar están estos. Pero yo quiero poneros al lado el papagayo y el cacatúa y los loros. ¿Queréis mirar el pico? Mirad el pico del papagayo. Tremendo, ¿eh? ¿Habéis tenido en vuestra mano alguna vez un papagayo? ¿O un loro? ¿Lo habéis tenido? ¿Habéis visto las garras que tiene el loro? ¿Habéis tenido un papagayo alguna vez? Yo he ido alguna vez a algún parque, tengo unos familiares que también tienen loros y he tenido los loros en la mano y los he dejado al minuto si he podido. Y rezando que el loro no le dé por apretar. Porque como le dé por apretar, estoy perdido. Y cuidándome de que no me dé un picotazo porque el pico es muy duro. Son animales que están preparados físicamente para el mal, pero no son malos. Son animales vegetarianos. Tienen garras y picos que os aseguro que podrían hacer mucho daño y podrían ser carnívoros si quisieran, pero no lo son. Y aquí tenemos otros que sí lo son. ¿Por qué estos lo son y estos no lo son? Vamos a poner otro ejemplo. El león, ya hemos hablado de los colmillos del león. Aquí tenéis la fotografía de un león con la boca abierta para que veamos los colmillos. Pero mirad el hipopótamo, ¿eh? Mirad el gorila. ¿Por qué el león le ha dado por comer carne y estos dos no? ¿Por qué el hipopótamo y el gorila son más bien vegetarianos y el león es carnívoro por excelencia? Sabemos que comen carne también, o sea, perdón, hierba también, como los gatos, ¿no? Que a veces comen algo de hierba para purgarse y demás, pero su alimentación es básicamente a base de carne. ¿Por qué este animal le ha dado por la carne y estos animales no? Siendo que tienen herramientas naturales para poderlo hacer. Los hipopótamos son tremenda la fuerza que tienen, la embestida y la velocidad que pueden adoptar en cosa de unos minutos. Y el gorila, bueno, no te puedes imaginar la fuerza que tiene. No sé si habéis visto documentales gorilas, son tremendos. Pero no comen carne. Podrían hacerlo, pero no lo hacen. Entonces, ¿por qué unos animales han adoptado una alimentación y los otros no, siendo que su estructura física le permitiría otro tipo de alimentación? Vamos a ver, la araña. Hemos hablado de la araña varias veces. ¿Sabéis que muchos de los venenos que contienen estos animales son productos digestivos, enzimas digestivas? Estos animales no pueden triturar a su presa. Las serpientes y las arañas y demás no tienen piezas dentales ni tienen estructuras para poder masticar. Entonces lo que tienen que hacer es agarrar a su presa e inyectarles veneno. Nosotros decimos que es veneno porque nos causa mal y la muerte incluso, pero en realidad son jugos digestivos muchas veces. Tienen otras sustancias, pero en parte de lo contenido es jugos digestivos. ¿Cuál es el objetivo? Producir una predigestión. De manera que como no pueden masticar, producen una predigestión, eso significa que ablanda la carne de su presa, la convierten en una especie de pasta semilíquida y luego lo único que tienen que hacer, como si fuera con una pajita, absorber. Vamos a ver, es como si nosotros en la digestión no tenemos dos partes de digestión, una es estomacal y otra intestinal, ¿sí? Imaginaros que tuviéramos solamente la digestión intestinal y que la estomacal la hiciéramos fuera del cuerpo. Hay dos partes de la digestión, una fuera y otra dentro. Esto es lo que hacen estos animales. Una parte de la digestión es externa, por la razón que he dicho de que no tienen piezas para poder masticar, y la otra es interna. Claro, la externa hay jugos digestivos. Por ejemplo, en nosotros que tenemos jugos gástricos. Si yo le inyecto a alguien jugos gástricos, yo me convierto en un animal venenoso.
Si yo esos jugos gástricos que tengo encerrados en el estómago los pudiera transmitir a través de los dientes y morder a alguien y pasarle los jugos gástricos, sería también una especie de venenosa. Lo que pasa es que nuestros jugos digestivos están encerrados. ¿Me explico? Nosotros en la Universidad del Plata tuvimos un profesor que tuvo un problema con el páncreas, porque parte de los jugos pancreáticos se vertieron a la sangre. Imaginaros el desastre. Se oró por él, estuvo muy mal, estuvimos muy preocupados y lo único que había pasado era que una parte pequeña, porque tampoco era grande, de los jugos pancreáticos se había vertido a la sangre. Entonces, si nosotros pudiéramos meter en una jeringa jugos digestivos de un ser humano e inyectarlo en otro, seríamos una especie venenosa, porque causaríamos la muerte, pero la muerte no por envenenamiento, la muerte por digestión. Entonces hay animales de estos que producen una predigestión, y eso decimos que son venenosos, claro, te hace polvo el hígado, por ejemplo, o el bazo, pero lo que está ocurriendo es una predigestión. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, ¿estos animales no inyectarían eso a vegetales antes de entrar el pecado? A lo mejor lo inyectaban a vegetales. ¿Me explico? Si el león antes comía hierba y ahora no lo hace, pues a lo mejor también estos animales antes inyectaban eso a, yo qué sé, a la fruta y después se han dedicado a capturar seres vivos. O sea, a mí me parece, la hipótesis que estamos tratando de plantear es que no es tanto un cambio de diseño como un cambio de conducta. ¿Habéis oído hablar de Jean-Baptiste Lamarck? Estamos llegando al final, ánimo. ¿Habéis oído hablar de Lamarck? Bueno, el lamarckismo es una de las teorías de la evolución. Siempre hablamos de Darwin porque es el que más trascendencia ha tenido, pero ha habido otros autores que han propuesto otras posibilidades de evolución. Y una era Lamarck. Él dice que, o sea, él colocó los factores psicológicos y de conducta en el centro de la explicación de la transformación de las especies. Lamarck decía, primero, antes que nada, hay un cambio de conducta. Y como consecuencia del cambio de conducta aparece un cambio de estructura. Y ahí tenéis los dos puntos claves, ¿no? Por el uso y desuso de un órgano se desarrolla o se atrofia. Si yo lo uso, lo desarrollo. Si no lo uso, se atrofia por falta de movimiento, de actividad. Y luego eso lo transmito a mis descendientes. Esto más o menos se puede aceptar, pero el problema está en esto. Es decir, ¿cómo puedo explicar yo biológicamente que algo que yo tengo en mi vida puedo transmitirlo a mis hijos de forma genética? Eso es el problema más fuerte. ¿Cómo puede ser que se pase a los genes algo que yo he adquirido durante mi vida? Ese era el problema de Lamarck. Pero hay movimientos neo-lamarckianos muy interesantes. Charles Darwin también apuntó a esa posibilidad, Lo que pasa es que después se la dejó, Él dice, a partir de reflejos sencillos de carácter innato, a partir de acciones útiles voluntarias, podemos llegar a formar hábitos. Estos hábitos pueden llegar a heredarse, convirtiéndose en instintos innatos después. Evidentemente después se echó para atrás. Lo tenéis en la expresión de las emociones en los animales y en el hombre. O sea, Darwin llegó a apuntar la posibilidad de que los animales cambiaran su conducta y eso tendría también trascendencia hereditaria, ¿no? Bueno. Esta es, a mí me parece, la más revolucionaria de todas. Es una teoría, Es una teoría. Y las pongo como una teoría, nada más que como una teoría. Puede ser falsa. De hecho, hay muchos críticos que la rebaten. No es moderna, lleva ya unos cuantos años, estamos hablando de 1987. Él propuso el cambio en el comportamiento como causante del cambio a nivel evolutivo. Dice, señores, primero los animales cambian de conducta y eso trae consecuencias genéticas. El cambio genético sería una consecuencia de los cambios conductuales que se producen por alteraciones no genéticas del desarrollo típico de una especie. Las innovaciones comportamentales que se incorporan al repertorio de un individuo son los neofenotipos, que le llama él, neofenotipos de conducta, evidentemente, que serían el primer paso de una trayectoria evolutiva. Dice, el primer paso no es un cambio genético, sino que sería un cambio en la conducta. El animal cambia de forma de comer o hábitos de esto y de lo otro, y eso trae consecuencias sobre los genes. Esta posición es algo heterodoxa, evidentemente, pero no hereje, y ha sido apoyada por otros autores. No son palabras mías, Estamos hablando de Carranza, que es un etólogo
y lo ha escrito en este libro que podéis consultar si queréis. Es decir, el autor plantea, estamos hablando de Gottlieb, plantea lo siguiente: siempre se dice que hay un cambio en los genes que trae como consecuencia un cambio en la morfología y que trae un cambio en el comportamiento. Pero él plantea, ¿por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no puede haber un cambio en el comportamiento que trae consecuencias sobre la morfología y que de alguna manera es asimilado por el genoma? Es una teoría, vuelvo a repetir, es una teoría. Hay gente a favor y gente en contra, ahí está. Popper, conocéis, ¿no?, a este filósofo. Él dice, aludiendo al caso lamarckiano de la jirafa, opina que los cambios en el hábito de comer tienen que preceder a las modificaciones en el cuello. ¿Conocéis, no?, el ejemplo que ponía Lamarck del cuello, ¿no? O sea, la jirafa primero cambia de régimen de alimentación y entonces ante el esfuerzo para poder comer de los árboles altos y demás, eso hace que haya unas consecuencias físicas. Y eso se transmite. Los biólogos, el problema que le ven es cómo se transmite eso a los genes. Ese es el problema. Pero hay autores que están hablando de que tal vez hay algún tipo de asimilación genética que no conocemos bien. Bueno, entonces dice, habla de monstruos etológicos esperanzadores. Etológico significa de conducta, que divergen de sus padres en su comportamiento e introducen con ello nuevas evoluciones. Es decir, ¿por qué no se han producido cambios de conducta que ha traído consecuencias morfológicas y por qué no consecuencias finalmente genéticas? Sin duda se dará antes, dice este autor, sin duda se dará antes un cambio en el comportamiento que en la estructura. Es lo que opinan estos autores, ¿no? Es decir, tratando de sacar una conclusión que no la tiene, porque el problema del mal no es fácil de resolver y ya os había dicho que yo no lo pensaba resolver tampoco. Son simplemente ideas, como fogonazos por aquí y por allá, tratando de comprender. Yo lo veo de la siguiente manera, y puedo estar equivocado y no lo planteo como una hipótesis, sino simplemente pues una reflexión. A mí me da la impresión que el mal lo que más ha trastocado es la conducta. De manera que órganos que Dios creó para una función, el animal los está usando para otra función. El ser humano, pues estamos dotados de inteligencia, pero Dios no nos dotó de inteligencia para que tramemos el mal para nuestros semejantes, sino para que lo usemos para el bien. Os hablaba antes de la mano, Dios ha diseñado la mano para el bien, Dios no tiene la culpa que yo use la mano, pues agarrar un revólver y pegarle un tiro a alguien. No está en los planes de Dios que yo use la mano para el mal, es problema de mi conducta como individuo. Nos parece que los animales, antes hablábamos que los animales tenían un instinto, es decir, el animal era como un robot, está programado y sigue su programa. Pero estamos viendo, conforme la etología, que es la ciencia de la conducta, se está desarrollando, estamos viendo que los animales también tienen ciertos grados de libertad, donde ellos pueden elegir su conducta y pueden incluso modificarla. Entonces los animales a lo mejor cambiaron su conducta por razones que no entendemos bien, y entonces animales que antes eran herbívoros, como el león, pues ahora han pasado a ser carnívoro. Pero esos dientes los tenía no para comer carne, sino para comer hierba. Yo he visto cómo usan los gorilas los dientes. ¿Habéis visto en algún reportaje? Cómo usan esos caninos como un cuchillo para cortar las cañas de bambú. Es como un cuchillo. Hace no sé qué inclinación de la boca y hace rack y corta, como un cuchillo. O para desgarrar la caña, para hacerla en pedazos más filosos y poderlos masticar y demás. Entonces a lo mejor el león usaba esos caninos para algo parecido como hace el gorila. Solo que ahora los usa para clavárselo a alguien para matarlo. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Que a lo mejor es un cambio de conducta, no tanto un cambio de estructura. Lo cual no quiere decir que no haya habido cambios de estructura. Ya tenéis la serpiente. La serpiente parece que tenía antes alas y ahora no las tiene, según la revelación. O sea, ha habido cambios de estructura, claro que sí. Las mutaciones provocan cambios de conducta. No estoy queriendo decir que todo el tema del mal es un problema de conducta. Hay también mutaciones y alteraciones físicas, por supuesto. Pero a mí me parece que el problema más grande del mal es un cambio de conducta.